Bien, le puse como título a esta meditación la Iglesia Familia de Dios. Y vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, lo hizo a los hermanos que en ese tiempo habían sido expatriados por distintas partes, expatriados a causa de la persecución. Ustedes saben que hubo un tiempo donde la iglesia fue perseguida. Había un emperador muy malo que se llamaba Nerón, y ese emperador llevó a muchos cristianos a la muerte. Y a causa de la persecución, pues muchos quedaron en diferentes partes. Y esta carta fue esa voz de aliento que Pedro mandaba a 5 regiones de Asia Menor. ¿Y qué buscaba decirles el apóstol Pedro? ¿Cómo debían ellos comportarse ahora que iban a estar en otros territorios que no eran la nación judía, que no era Jerusalén? ¿Cómo debían ellos llevar el nombre de Dios? Es decir, les está hablando, miren, mantengan su identidad, no se vayan a dejar mal influenciar por las personas de esas regiones. Y en esto que el apóstol Pedro mencionó en aquel tiempo, en sí es lo que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros mantener nuestra identidad? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué existe este lugar? ¿Por qué existe la Iglesia Vida Abundante? ¿Por qué se congrega usted aquí? ¿Por qué no está en otra congregación? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso que fuera aquí, Iglesia Vida Abundante? ¿Por qué fue que en un momento de su vida el Señor le permitió conocer y recibir a Cristo? Todo eso hace parte de nuestra identidad. La identidad es lo que a nosotros nos identifica. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cómo se llama, usted me va a decir su nombre, su apellido, su número de cédula. Usted me va a decir dónde vive, quién es su papá, su mamá, quiénes son sus hermanos, porque hay cosas que hacen parte ya de su identidad como persona, como ciudadano colombiano. Pero entonces preguntémonos, ¿sabe usted cuál es la identidad que tenemos nosotros como iglesia? Ya no como usted como persona, porque usted la conoce, pero conoce la identidad de la Iglesia Vida Abundante. ¿Por qué estamos aquí? De eso es que les quiero enseñar en esta mañana, porque la identidad es algo muy valioso. Si nosotros no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, si nosotros no sabemos esto, no vamos a saber hacia dónde vamos. Ahora sí les voy a enseñar quiénes somos nosotros como Iglesia Vida Abundante Cruzada Cristiana. Les voy a hablar inicialmente de cuál es la visión. La visión es hacia dónde va la iglesia. Porque si nosotros no tuviéramos una visión, estaríamos dando vueltas y dando vueltas y no tenemos como un punto fijo. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va este bus? Si usted se monta al bus y si usted no sabe cuál es la ruta del bus, pues usted se pierde. Esta iglesia tiene una visión. ¿Para dónde vamos? Y es ser iglesia líder en crecimiento y formación de liderazgo, cumpliendo la gran comisión, bendiciendo las familias de la tierra.
Escuchen para dónde va esta iglesia. Les voy a presentar aquí como más claro. Ser iglesia líder. Cuando hablamos de iglesia líder, es una iglesia que no solamente lidera sobre esta, sino que va a liderar, y de hecho ya está liderando sobre otras iglesias. Para los que no saben, el Señor me tiene hoy como pastor zonal. Aparte de ser pastor de esta iglesia, yo dirijo 3 iglesias más. Bueno, no las 3 iglesias, dirijo 3 pastores que dirigen las 3 iglesias. Hubo un tiempo donde mi zona creció tanto que dirigía 8 iglesias. Debido al crecimiento y que ya me quedaba difícil atender las iglesias, pues obviamente en cabeza de sus pastores, la zona la dividieron. Y quedó el pastor César al frente de una zona, y yo seguí aquí con las iglesias que correspondían a mi zona, a los que me asignaron a mí. ¿Y quién fue el pastor César aquí en la congregación? Fue también un discípulo mío. De hecho, nosotros lo recibimos con mi esposa cuando él era soltero, y aquí se formó con nosotros como iglesia aquí. Entonces, hoy en día ya nosotros somos iglesia líder. Pero también dice, en crecimiento y formación de liderazgo. ¿Cuál es el objetivo? Que se formen líderes también en esta iglesia. Ese es el propósito, que se formen líderes, no únicamente personas que asistan, sino que se formen hombres y mujeres líderes, que lideren su propia casa, pero también que lideren para bendecir las familias. Dice, para que cumplan la gran comisión y así bendecir las familias de la tierra. Ya sabemos para dónde vamos, ya sabemos entonces con esto que les menciono cuál es la visión. Ahora les voy a mencionar cuál es nuestra misión. Somos una comunidad viva sin ánimo de lucro, que proclama, practica y enseña el evangelio de fe y poder, formando discípulos para nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, a fin de bendecir a Colombia y a las naciones. Nosotros somos una iglesia sin ánimo de lucro. Cuando hablamos de ánimo de lucro, es que nosotros no estamos aquí por intereses lucrativos o por plata. La iglesia no existe por dinero. Todos los que aquí sirven son voluntarios. ¿Por qué su servidor recibe un salario? Por obvias razones. Yo tengo una familia. Es decir, aquí la única persona que recibe un salario es el pastor. Aquí ninguno más. Todos son voluntarios los que hacen la tarea. ¿Por qué? Porque somos una iglesia sin ánimo de lucro, que proclama, practica, o sea, buscamos practicar la enseñanza que nos da a nosotros la palabra de Dios, formando discípulos para nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, a fin de bendecir a Colombia y a las naciones. Bueno, ahora vamos a entender 2 cosas que nos identifican como iglesia, 2 cosas que hacen parte de nosotros. Número 1, nuestra elección. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Lo primero que a nosotros nos debe identificar es que fuimos elegidos. Aquí lo dice: son un pueblo elegido. Ustedes no son así, o sea, nosotros no somos como todos los demás. Fuimos elegidos. Entonces yo por allá en 1988 fui elegido por Dios y hice parte, el Señor me llevó a ser parte de la Iglesia Cruzada Cristiana
en ese tiempo en Tuluá. Usted fue elegido también por Dios, algunos hace 5 años, otros hace 6 años, llegaron a ser parte de la congregación, otros por allá muchos más años. Es decir, en el tiempo en que usted haya sido elegido, Dios tuvo misericordia y en medio de tanta población que hay colombiana y mundial, el Señor escogió a los que Él quiso. Les digan conmigo, el Señor me eligió. Cuando el Señor entonces nos elige, yo lo veo así, como un padre así que está ahí, todo lo sabe, todo lo ve, lo conoce. Dijo, eligió aquí, eligió aquí, eligió aquí, eligió aquí, eligió aquí. En su elección el Señor entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, a este lo voy a llevar a esta iglesia. Aquí a esta mujer la voy a llevar aquí a Comunidad Cristiana de Fe. A este que está aquí lo voy a llevar a la iglesia Camino al Cielo. Aquí le voy a unir a la Bautista. Aquí le voy a unir a la iglesia presbiteriana. El Señor en su elección comenzó a escoger un lugar en donde nosotros nos fuéramos a congregar. Es que uno no se congrega donde uno quiere, donde usted se siente bien. Uno se congrega donde Dios a uno lo pone. Mira, hay personas que dicen, uy, pastor, estuve en otra iglesia, pero no, yo no cambio mi iglesia. Pero también otro viene aquí, dice, de otra congregación, dice, uy, yo estuve en la iglesia allá en la Avenida del Río, pero uy, no, allá no me sentí bien, yo me quedo en mi iglesia. Dicen así personas. Y eso es así, ¿por qué? Porque uno está donde Dios a uno lo pone, porque Dios nos elige, Dios nos pone en la congregación. Es decir, antes de usted llegar a la iglesia Vida Abundante, ya Dios había elegido dónde usted debía congregarse. Bueno, ya estamos en la iglesia, ya Dios nos eligió, ya Dios nos puso aquí. Pregúntenme ustedes a mí, ¿cuál es el siguiente paso, pastor? Pregúntenme. Pero todos no lo dijeron a la vez. Yo quisiera saber que todos estemos conectados. Ya Dios nos eligió, ya Dios escogió la iglesia donde congregarnos. Ahora pregúntenme, ¿cuál es el siguiente paso, pastor? Eso, entonces ya les voy a enseñar el siguiente paso. Y también usted que sigue esa transmisión, le voy a decir cuál es el siguiente paso. Es conocer el propósito por el cual Dios nos congregó. Es decir, no solamente Dios nos eligió, nos trajo y bueno, ¿y qué? ¿Para qué estoy aquí? Es como más o menos que el Señor le diga a usted, bueno, te voy a llevar a un largo viaje. Entonces el Señor lo eligió para ese largo viaje, lo llevó y lo llevó al aeropuerto. Usted pasó por la sala de migración, ya está sentado en el avión. ¿Para dónde va el avión? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo estemos sentados en este avión? ¿Para dónde va este vuelo? Entonces pregúntenme también, ¿para dónde va este vuelo? Eso, es importante entenderlo, porque es que si uno está así como todo desubicado, bueno, y aquí, ¿qué hago yo aquí? ¿A dónde voy? Todo eso habla de identidad, todo esto habla de lo mismo. Entonces, este vuelo, escuchen, vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Con esto les enseño que nosotros estamos aquí reunidos porque nos une varias cosas. Número uno, un solo Señor. ¿Cuántos creemos en un solo Señor? ¿Cuántos tenemos un solo bautismo? ¿Cuál es nuestro bautismo? A ver, ¿cuál es? ¿En qué nos bautizamos nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Es nuestro único bautismo. Pero también dice un solo Dios y Padre de todos, quien está por encima de todos. Esto dice que nosotros tenemos un solo papá. El papá de usted es el mismo papá de los que están aquí. Esto de que tenemos un solo papá es lo que nos invita a llamarnos hermanos. Porque cuando se tiene un papá en casa, entonces los demás son hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Y regularmente nuestro saludo es: Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, que nuestro Dios, papá. ¿Cuál es nuestro deber? Debemos hacer todo lo posible por mantenernos unidos. Propósito especial por el cual el Señor nos eligió, para que estemos unidos. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dice: hagan todo lo posible por parte nuestra. ¿Por qué cree usted que me nace a mí en el corazón hacer, por ejemplo, lo que vamos a hacer el próximo domingo, el almuerzo? Es buscando eso mismo, que estemos unidos, que nos conozcamos. Yo le decía a los hermanos en la reunión que tuve el lunes, eso entre pelando, entre papa y papa, nos vamos charlando, compartiendo, riendo, todo eso, porque todo eso hace parte de la familia de Dios. Pero yo creo que en este tiempo, en muchos casos, muchas congregaciones, la gente ni se conoce. Termina el culto y cada uno es por su lado. No hay un saludo, no hay un ¿cómo estás?, no hay un Dios te bendiga, hermano, no hay cómo te fue esta semana, no hay una oración allí el uno por el otro, sino que estamos en un tiempo donde cada uno es pa. Llegó, no conozco a nadie. La iglesia del Señor no comenzó así. Les vengo a decir que la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, ellos se reunían todos los días en las casas. Y dice, y compartían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Ellos compartían la cena, ellos estaban allí, iban a un lado, iban al otro. Entre ellos no había ningún necesitado, porque todos se compartían. Era una gran familia. Y el Señor dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Al ver esa unidad tan linda, ese amor entre los hermanos, ese compartir entre ellos, esas risas que ellos entre ellos compartían, el Señor comenzaba a añadir, porque mucha gente empezaba a decir: no, tan bueno como vive esa gente, mire eso tan unidos que son, están de acuerdo, caminan allí todos como en unidad de propósito. Y eso, hermano, marcó una diferencia en la iglesia primitiva. Por eso hoy nosotros debemos procurar la unidad. Hermanos, nosotros, si fuimos unidos a esta iglesia Vida Abundante, no es para estar como ruedas sueltas. Usted hace parte de una familia. Usted hace parte de una casa. En este caso, la casa Iglesia Vida Abundante. Ahora me decía alguien cuando terminó el servicio, me decía: pastor, miren lo bueno que es vivir uno bajo una cobertura. La cobertura es muy importante, porque uno los lleva en las oraciones, que usted tuvo un viaje, que usted, no sé, tuvo una situación en su casa. Solamente con que uno como pastor se entere para llevarle en oración, usted ya está gozando de una cobertura. Pero dígame, estas personas que andan solas, que un día vienen a esta iglesia y luego ya por allá van a otra y luego por allá en otra, y todos confundidos, no tienen estabilidad. Alguien decía que piedra que lleva al arroyo nunca echa lama. Si usted quiere echar lama, usted tiene que crecer allí. Mi familia, mi iglesia, mis pastores, mis hermanos. Escuchaba yo un muchacho que tuvo un tiempo pues de crisis, dificultad,
desierto que él pasó muy difícil. Él me decía: pastor, yo cuando pasaba en el carro a veces y veía la iglesia, me daba como ese sentimiento de decir: allá está mi familia, allá están mis hermanos en la fe. ¿Sabe que cuando yo me congregaba en Tuluá, que no era pues obviamente pastor, sino era un miembro de la iglesia, los domingos cuando mi jefe me programaba a trabajar en la empresa, por allá como a eso de las 10 de la mañana, yo me colocaba todo aburrido y yo decía: allá están mis hermanos predicando, allá está el pastor. Y yo miraba la hora y yo decía: a esta hora está predicando el pastor, a esta hora está la alabanza, y yo aquí trabajando, me hace falta mi iglesia. Hermano, yo me quedé enamorado de mi iglesia. Y yo no sé hoy en día por qué muchas personas les cuesta integrarse, hacerse miembros de su iglesia, de su lugar, de su cobertura de bendición. ¿Y por qué pasa muchas veces esto? Porque no tenemos identidad. Porque me cuesta entender de que yo allí es el lugar donde Dios me eligió. Allí voy a crecer, allí mi familia va a crecer, allí mi familia va a dar fruto, allí mis hijos se van a levantar en el nombre del Señor para que crezcan. Llevo todos estos años en la cruzada cristiana. Conocí cuando tenía 19 años. Yo les digo de corazón aquí, y no por, digámoslo, echarle flores pues a la denominación cruzada cristiana, porque yo sé que hay muchas denominaciones de mucha bendición. Pero yo, que hago parte de la cruzada cristiana hace tantos años, les aseguro que esta es una denominación que es una gran bendición. Si usted conociera a mi apóstol, al apóstol David Cuesta, es un hombre sencillo, sencillo. Él estuvo el año pasado. Su esposa es supremamente sencilla. Los pastores de la cruzada cristiana nos caracterizamos por eso, porque somos gente sencilla. Hemos sido formados en esto. Y cuando nos reunimos en nuestros programas de pastores y todo esto que se hace, hermano, es lindo ver las familias de los pastores reunidas. Es que esto de familia no viene aquí únicamente de mi persona, sino que desde arriba nuestras autoridades nos han transmitido lo mismo. ¿Sabe qué hace el apóstol David con las esposas de los pastores? ¿Sabe qué hace la pastora Ludari con el apóstol David? Le celebra el Día de la Madre a las pastoras. Hace poco nos hicieron a nosotros una celebración del Día del Padre en Armenia, a todos los pastores. En diciembre nos vamos las familias pastorales de aquí del distrito y conseguimos una finca y nos estamos de un día para otro y entre todos compartimos, nos reímos, nos metemos a la piscina, almorzamos juntos, la pasamos bueno en familia. Es que la cruzada cristiana, nuestro ADN es ese, es familia. Y muchas de las otras congregaciones no, quizás sea ese el ADN, podrá ser otro, pero aquí el tema central es pura familia. Bueno, entonces ya les enseñé que el Señor nos eligió, nos dio un propósito, y este propósito está en que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Pero también el propósito por el cual el Señor nos ha reunido, aparte de tener la cobertura de Él y el mismo Espíritu que nos une, el propósito del Señor es que nosotros cumplamos la gran comisión. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí el Señor les dio un comisionamiento a estos primeros creyentes, discípulos de Él. Este mismo comisionamiento es para nosotros, hacer discípulos. ¿Por qué estamos aquí? Para ser discípulos. Por esto existe la iglesia del Señor, para que adoremos su santidad, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, pero también para que nos comprometamos unos con otros en la tarea de hacer discípulos. Ahora, ¿cómo formamos nosotros los discípulos en esta iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una ruta de crecimiento, le llamamos en la iglesia, una ruta. ¿La ruta en qué consiste? Primero, la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Segundo, la persona la vinculamos a una escuela de conexión vital. Conexión vital, ¿por qué? Porque allí la persona se prepara para ir a un retiro espiritual, que es de un día para otro, donde les ministramos en 3 áreas que son muy fundamentales en la vida de cada persona: en el área del arrepentimiento, en el área de la sanidad interior y en el área de la llenura del Espíritu Santo. Esas 3 áreas son las que buscamos que la persona reciba de parte de Dios el día de su tiempo de conexión. Cuando la persona viene del tiempo de conexión, entonces tenemos aquí ya, en esta ruta tenemos cuatro niveles. El primer nivel se llama conexión vida nueva, que es las cosas más elementales para una persona recién convertida. Conexión vida nueva. Luego viene el segundo nivel, conexión firme. Luego viene el tercer nivel, conexión estratégica. Y luego viene el cuarto nivel, que es conexión misión. Cuando la persona haya hecho el primer nivel, que es conexión vida nueva, y la persona lo hizo juiciosito, juiciosita, al final yo le puedo decir a esa persona: mire, le voy a dar el gran privilegio de que comience a enseñarle a usted a su propio hogar allí, a sus hijitos, a su familia. Comience a liderar su familia. Entonces yo, como pastor, me voy a reunir una vez a la semana, 4 veces al mes. Les entrego la enseñanza para que la comparta con su familia. Escuchen, no es con otras personas por fuera, con su propia familia. ¿Por qué? Porque terminó el nivel 1. Cuando la persona termina el nivel 4 y va al reencuentro, que ya no es el tiempo de conexión, sino el reencuentro, terminado el nivel 4, le vamos a decir: ¿usted quiere servir al Señor liderando a otras personas, bendiciendo otras familias? Ah, pues que sí, pastor, a mí me gustaría. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer esa labor de bendecir familias, haciendo ya el grupo de conexión abierto a otras personas. Esto cuando termine el proceso que tenemos en la iglesia de ir al reencuentro, hacer los 4 niveles e ir al reencuentro. Si la persona dice: pastor, yo quiero seguir capacitándome, tenemos el Instituto Bíblico, ahora tenemos la Universidad Patricio Siemens también, que está funcionando en Bogotá. La capacitación se hace virtual y de ahí nacen los líderes y nacen los pastores de
Instituto Bíblico y ingresando a la Universidad Patricio Simes. Ahí nacerían los pastores. Bien, hermanos, entendiendo esto, ya para terminar quiero decirle lo siguiente. Dios nos eligió. Dios nos unió a este cuerpo que se llama Iglesia Vida Abundante. El propósito por el cual el Señor nos unió es para que cumplamos la gran comisión. Desde mi labor como pastor, líder de esta congregación, los quiero invitar a todos, para que se hagan parte de este propósito, que no es el propósito mío, es el propósito de Dios. Únanse a este propósito. ¿Sabe qué maravilloso saber que tenemos un lugar donde se adora a Dios? Donde tenemos jóvenes que ponen sus dones y talentos al servicio del Señor. Qué maravilloso saber que hay niños que desde su corta edad pueden levantarse en amor a Dios. Qué mejor que poderle ofrecer a esta sociedad algo diferente. Usted no siente mucho en su corazón cuando dicen: se va a abrir la cantina tal. Uy, se están organizando porque van a montar una discoteca. Uy, llegaron fulano y sultano y formaron allá un lugar donde van a vender un expendio de droga. Uy, qué tal cosa y tal otra. Mire, eso va a ser allí un lugar de encuentro de personas con pecados sexuales. ¿Usted no le da tristeza a eso? Que en los barrios y en las ciudades, en los sitios principales a veces de la ciudad se abran ese tipo de cosas. ¿Por qué no mejor sentirnos nosotros halagados, contentos de saber que usted está siendo parte de un lugar donde el nombre de Jesús es glorificado? ¿No se siente usted feliz por esto? De que hace parte de un lugar donde usted dice: lo que hacemos allí es positivo, es bueno, agrada a Dios. Qué bueno los niños, qué bueno los adolescentes, qué bueno los jóvenes, qué bueno la familia. Hermanos, si entendemos todo lo positivo que significa este lugar, usted diría: yo me pongo esa camiseta y la voy a sudar también ahí. Me identifico con lo que estos pastores están enseñando ahí. Me identifico con ese esfuerzo, con ese compromiso que ellos tienen con la obra de Dios. Me la voy a sudar toda por esa causa. Qué bueno cuando se entiende eso. Usted dice: yo lo voy a dar todo, porque realmente vale la pena. Y más un lugar donde usted ha sido beneficiado, donde usted puede beneficiar a otras personas. Este lugar se llama Iglesia Vida Abundante Cruzada Cristiana. Les motivo para que nos unamos cada día más y sigamos adelante, cumpliendo el comisionamiento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo: bendecir las familias de la tierra. Amén. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor.